¿Tenemos imagen? Sí. Hola, espero que ya me vean ahora sí. Ahora estamos transmitiendo desde el balconcito de la casa para que, pues ya saben, haya un poquito de set, ¿verdad? Porque si nomás me veo yo, pues qué hueva. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy. Antes que nada me quiero disculpar por el tiempo que nos tardamos en hacer esta transmisión. Estaba programada para el jueves pasado, pero bueno, pues hubo una emergencia ineludible y no pude transmitir. Pero bueno, aquí estamos ya. En lo que se van conectando nuestros amigos. Me presento, mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador. Llevo en el campo de la medicina alternativa algunos años. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que creo que es bastante oportuno en esta etapa de la civilización, viendo que muchas cosas no salen como queremos a pesar de que las queremos. El día de hoy vamos a entender por qué. Vamos a empezar con el tema. El tema de hoy se llama el software de tu mente. Y en el tema de hoy vamos a ver cómo la mente se parece a la programación que tiene cualquier computadora. Así como dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros hicimos a la computadora a nuestra imagen y semejanza. Y vamos a ver cómo, al igual que las computadoras, nuestra mente se programa. ¿Qué es lo que genera esos programas? ¿Qué pueden llegar a provocar en nuestra vida? Y sobre todo, cómo neutralizar esos programas para evitar las consecuencias negativas que pueden llegar a tener, ¿vale? Voy a de repente ayudarme con un pizarroncito que está aquí, espero que se vea en pantalla. Berito, una pregunta, ¿aquí se ve el pizarrón? Ay, hijo, es que me salen los comentarios del... y no veo, te veo nada más a ti. Ahorita le pico. Ahorita le pico. Es que no me dejan ver. No, ni sé cómo se quitan los comentarios. Bueno, no importa. Vamos a suponer que sí se ve, ¿verdad? Si no los pongo aquí y a huevo se ve, ¿a poco no? Ah, sí. ¿A poco no? Bueno, para empezar con el tema del día de hoy, vamos a empezar hablando de qué es el software de una computadora. El software de una computadora básicamente es el sistema de códigos, el sistema de instrucciones que hacen que la computadora funcione. Estos códigos o estos comandos o estas instrucciones se les llaman algoritmos. Y los algoritmos principalmente en la computadora son de dos tipos. Digo, no soy un especialista en computación, probablemente esté diciendo ahorita cosas que no son 100% verídicas, pero bueno, si hay alguien experto en programación y en computadoras en pantalla, discúlpeme, esto nada más es una analogía buscando que nuestra audiencia nos entienda cómo funciona la mente. En los algoritmos de la computadora nosotros podemos ver comandos de dos tipos. Hay un algoritmo que dice la tecla o el botón X significa Y. Por ejemplo, si yo pico la tecla block mayús en la computadora, significa que ahora todas las letras que yo escriba van a estar en mayúscula. Si yo oprimo el botón que tiene una D dibujada, significa que en la computadora, en la pantalla, va a aparecer una D en algún procesador de texto que tenga instalado. Si yo pico la tecla, no sé, espacio, significa que voy a eliminar, más bien voy a aumentar un espacio en el procesador del texto sin escribir una letra en general, ¿vale? Ahora, hay otros algoritmos que en vez de ser significancias son comandos. Por ejemplo, si yo presiono la tecla F1, comanda una pantalla que me va a ayudar a resolver algún problema. Si yo pico la tecla Alt o alterno en conjunción con la tecla F4, va a comandar a que el programa se cierre, ¿no? O si yo pico el botón de Windows y presiono la tecla P, en ese momento me va a mandar o me va a comandar
unas instrucciones donde yo puedo mandar la imagen de la pantalla a un cañón, etcétera, etcétera. Esos algoritmos son la forma en la cual las computadoras funcionan. Los programas todos contienen códigos de instrucciones y estos códigos de instrucción son los famosos algoritmos, ¿ok? Así que ese es el software de una computadora. Instrucciones que representan un significado. Block Maius significa que todas son mayúsculas, o A significa que aparece A en la pantalla, o son comandos, son instrucciones que dan un comando. Una tecla genera una secuencia de eventos dentro de la computadora, ¿ok? Y eso podríamos decir que es el software, ¿ok? Ese software de la computadora nosotros también lo tenemos en la mente, ¿ok? ¿Qué es el software de la mente? En nuestra mente, todas las instrucciones, todos los comandos, todos los algoritmos son en base a conceptos que están representados a través de palabras, ¿ok? Estas palabras son verbalizaciones que nuestra cultura ha generado, conceptos en donde nosotros asociamos una cosa que puede ser objetiva o puede ser abstracta, o una circunstancia, una cosa, etc. Y bueno, esta cosa vamos a llamarla X, ¿ok? Si aquí vemos en el recuadro de acá, en el pizarrón, vamos a decir que X es esta cosa, esta circunstancia, un objeto, puede ser algo concreto, puede ser algo abstracto, ¿ok? Y una relación que se genera en la mente, que produce el software de la mente, o es el esquema del software de la mente, es que ese objeto abstracto podría ser el amor, la pareja, el dinero, la casa, la familia, las relaciones interpersonales, podría ser un automóvil, cualquier cosa, concreto o abstracta. En la mente, eso puede ser equivalente, esto se le llama una relación de equivalencia, a otra cosa. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos ejemplos. X puede ser yo, y yo puedo decir, yo soy un ser humano bien chingón. Yo soy un ser humano muy chingón. Aquí puede ser mi pareja. Mi pareja es una vieja bruja. Aquí puedo decir mi suegra. Mi suegra es una chulada de mujer. Aquí puedo decir los hombres. Los hombres son infieles por naturaleza. Aquí puedo decir las mujeres. Las mujeres solamente buscan el dinero. Aquí puedo decir el dinero es muy difícil de ganarse. Aquí puedo decir los automóviles son un símbolo de estatus, etcétera, etcétera. Eso se le llamaría una relación equivalente, ¿ok? Eso es la primera línea de software dentro de la mente. Cómo las cosas abstractas o concretas para nosotros representan algo, ¿ok? Después tenemos otro tipo de relación. Esta otra relación vamos a llamarle una relación comandante, ¿ok? La relación comandante va a hacer que esa cosa abstracta o concreta genere un tipo de instrucción implícita en otra situación. Por ejemplo, aquí puedo decir, vamos a decir algo que todos traen. El amor se demuestra contestando los WhatsApps. El amor se demuestra con detalles. El amor se demuestra con exclusividad sexual. El amor se demuestra pidiendo matrimonio, ¿ok? Eso sería una relación comandante. Son algoritmos. Al igual que en una computadora, en la mente todos son algoritmos, son instrucciones que nos hablan de algo que es igual a otra cosa, o que ese algo genera un tipo de instrucción, genera una secuencia de eventos. Y aquí en estas dos variables del software podemos prácticamente tener cualquier tipo de creencia. El carácter se define por cumplir las promesas. El carácter se define siendo alguien fuerte. El carácter se define cuando uno no se deja de los demás.
el carácter se define a través de la disciplina, ¿no? O podríamos hablar de una relación comandante. Para ganar dinero se necesita mucho esfuerzo. Para ganar dinero se necesita ser deshonesto. Para ganar dinero se necesita un trabajo estable. Para ganar dinero se debe de trabajar muchas horas. Para ganar dinero se necesita un diploma. Para ganar dinero se requiere muchos contactos. Al final de cuentas, ¿cuáles son estos dos algoritmos? Son cosas totalmente arbitrarias, que pueden ser o no verdad, pero que a final de cuentas van a definir la manera en la que nuestra vida se comporta. Vamos a ver otros ejemplos. Los errores del pasado son incorregibles. O por el contrario, los errores del pasado son experiencias de aprendizaje. Los errores del pasado son algo que te persigue para siempre. Los errores del pasado son obra del destino. Cualquiera de esas creencias puede ser verdad o no, depende de quién las crea, pero al final de cuentas van a generar una instrucción en la mente. Vamos a otro ejemplo de creencia comandante. Los cambios de temperatura hacen que te enfermes, o los cambios de temperatura estimulan el sistema nervioso o el sistema inmunológico, o los cambios de temperatura hacen que bajes de peso, o los cambios de temperatura hacen que engordes. ¿Quién tiene la razón? Bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas, podemos hablar de metabolismos, vamos a hablar de exactamente qué tipo de cambios de temperatura, a qué grados centígrados, etcétera, etcétera, pero son comandos que el cuerpo obedece. Vamos a ver algunos otros ejemplos. La moda es algo efímero, o al contrario, la moda es necesaria para expresar la identidad propia, o la moda es una tendencia innecesaria, o la moda es un gasto de dinero, o la moda es un desperdicio de talento, o la moda es un arte bellísimo. Son creencias que hacen una equivalencia. Vamos a hablar de un tema de comandancia. La quimioterapia hace que te cures del cáncer, o al contrario, la quimioterapia hace que te mueras, o la quimioterapia mata el cuerpo. Todas estas son creencias que pueden ser verdad o que pueden ser mentira, dependiendo de quién las crea, cómo las crea, cuándo las crea, y varios otros factores que vamos a ir analizando. Últimos ejemplos. Un coche bueno es un coche por encima de los 300,000 pesos. Un coche bueno es un símbolo de estatus. Un coche bueno nuevo es una mala inversión. Un coche bueno nuevo es una herramienta indispensable. O un coche bueno nuevo necesita alcanzar los 200 kilómetros por hora. O un coche bueno nuevo necesita interiores de piel. O un coche bueno nuevo necesita ser japonés. O un coche bueno nuevo necesita ser ahorrador de gasolina. Todas estas son creencias que son relativas al observador. Ahora, ¿por qué estamos hablando de las creencias? Estamos hablando de las creencias porque tienen una multitud de funciones dentro de nuestra mente. Estas funciones podríamos decir que determinan toda nuestra existencia. Por ejemplo, la primera función que tienen estas creencias es una función de alarma. ¿Qué significa esto? Las creencias siempre van a buscar ser positivas porque nos tratan de prevenir de cosas que pueden dolernos en un futuro. Por ejemplo, si yo tuve una pareja hace 10 años y esta pareja hace 10 años me pegó, entonces puedo decir que mi cuerpo quiere evitar que el amor me vuelva a doler. Y entonces, para hacer que esto no vuelva a pasar, en mi mente se va a generar una creencia. El amor es peligroso. ¿Por qué creo que el amor es peligroso? Porque ya me ha dolido antes. Ya me han golpeado, me han pateado en el piso, me han engañado, me han traicionado. Y la verdad es que como yo quiero evitar que esto me suceda en el futuro, la creencia tiene una función de alarma. Me ayuda a prevenir cosas que van a venir adelante. Pero las creencias también tienen una función de referencia. Y esto hace que nosotros
tengamos referencias para poder crear cierto tipo de aprendizaje. Por ejemplo, la creencia que dice, siempre que presto dinero, se arruina la amistad. ¿Por qué se puede generar esta creencia? Porque tal vez en 2 ocasiones o en 3 ocasiones o en 4 ocasiones que he prestado dinero, la persona a la que le presto dinero no me lo paga. Y cuando lo necesito y se lo cobro, se enoja. A esta hora no se coman un Snickers porque es mucha pinche azúcar. Si yo presto dinero y eso se ha repetido, entonces eso va a formar un marco de referencia para que yo, en los sucesos que están por venir, yo tenga una especie de señal que me diga cómo van a salir esas cosas y entonces yo pueda tener una referencia para poder evitarlas. Una creencia también funciona como un almacén y esto es típico de la depresión. Las creencias hacen que nosotros solamente retengamos la información que valida nuestras mismas creencias. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de yo no valgo para nada o a nadie le importo, y yo creo que a nadie le importo porque varias personas en mi vida me dejaron de hablar, ya no me visitan, no me contestan el WhatsApp, o qué sé yo, tonterías así. Bueno, pues cualquier cosa que sucede en mi vida cotidiana, yo, utilizando esta creencia, solamente voy a guardar las experiencias que se relacionan con esa creencia. Por ejemplo, si yo digo que a nadie le importo y de repente es mi cumpleaños y mi única forma de contacto exterior es el pinche Facebook y yo puse en el Facebook una fecha de cumpleaños diferente a la que es porque no sé, ese día la regué o no me di cuenta y nadie me felicita en mi cumpleaños, entonces yo voy a utilizar la creencia como un almacén. Es que ya sabía que a nadie le importo y entonces yo solamente voy a guardar la información que tiene que ver con que a nadie le importo. Si de repente yo digo que a nadie le importo y entonces le digo a alguien, oye, pásame la catsup, y ese alguien no me escuchó y no me la pasa, entonces yo voy a validar mi creencia, voy a almacenar esa experiencia para validarla. Voy a decir, es que no me pasó la pinche catsup porque no le importo. Pero es que el pinche güey es sordo, o el pinche güey acaba de traer los audífonos y yo no los veo, o el güey, no sé, estaba haciendo una llamada y yo no vi el teléfono a otro lado. Pero como yo tengo la creencia de que a nadie le importo, entonces utilizo esa creencia para guardar nuevas experiencias en base a eso que yo creo. Las creencias también funcionan como un filtro. Hacen que mi percepción se limite con respecto a los contenidos de la creencia. Por ejemplo, si yo digo, para ganar dinero hay que ser corrupto, porque bueno, me lo han demostrado algunos políticos, o porque yo tenía unos tíos y de 4 tíos que tenía, 3 eran corruptos y 1 no, y los 3 que eran corruptos se hicieron de dinero, y entonces yo utilizo esas referencias para hacerme la creencia de que para ganar dinero hay que ser corrupto. Entonces, cada vez que yo salga a buscar trabajo o busque hacer negocios, cualquier negocio honesto que proponga mucho dinero o tenga el potencial verdaderamente de generarlo, yo ni siquiera lo voy a ver. Es un negocio que yo voy a pasar por alto, yo simplemente no lo veo, es una oportunidad que rápidamente la desdeño. Literalmente nuestras percepciones o nuestras creencias filtran, tapan cosas que aparecen en el mundo. Otra función de las creencias es como una función de lente. Las creencias hacen que yo quiera ver el mundo como yo quisiera que fuera o como yo quisiera que no fuera. Por ejemplo, hoy en día hay una creencia muy común que dice, los hombres y las mujeres son iguales. Los hombres y las mujeres son iguales. Y si yo creo eso, entonces yo voy a tener el lente de que como los hombres y las mujeres son iguales, yo tengo que hacer cosas para que esto se valide y para que esto suceda. Entonces me voy a hacer machista o feminista, o me voy a hacer alguna ideología radical que busque que los hombres y las mujeres pues tengan, no sé, la misma autoridad jurídica, o que tengan los mismos roles de vocación o de profesión, o que tengan las mismas conductas, o que tengan la misma forma de vestir. Claro que es una creencia que es un poco absurda, más adelante vamos a ver por qué, antes de que se me echen encima las feministas. Entonces yo voy a ver la vida
en términos de que todos tenemos que ser iguales, porque esa es la forma en la que yo quisiera ver el mundo. Otra función que tienen las creencias es una especie como de mapa, porque las creencias van a hacer que yo interprete la realidad de acuerdo a cómo yo veo la realidad. Ejemplo, si yo creo que la calle es peligrosa, porque alguna vez me asaltaron en la calle, porque mis padres años me dijeron que aguas con la pinche calle, que porque los ladrones, que porque la chingada, y yo creo que la calle es peligrosa, entonces cada vez que salga a la calle, mi mapa, que es mi creencia, va a hacer que la calle sea un peligro y que cualquier cosa que suceda en la calle, yo empiece como que a generar una emoción como de desconfianza, porque para mí la calle es un peligro. Entonces esa creencia hace que todo en la calle se convierta en un peligro. Cualquier ruido extraño, cualquier voz, cualquier persona, cualquier coche. Las creencias también tienen una función de faro. Las creencias dirigen nuestra atención, hacen que nosotros veamos algo en determinado momento por determinada razón. Por ejemplo, si yo creo que los hombres son infieles por naturaleza, entonces cada vez que yo esté con alguien, un hombre que sea mi pareja, cualquier señal va a dirigir mi atención para buscar su infidelidad. Cualquier texto que le llegue a su teléfono, cualquier llamada que haga, cualquier persona con la que platique, cualquier mirada que eche en alguna dirección, cualquier cambio de actitud en su conducta, yo voy a tratar de dirigir mi atención a ver dónde está su infidelidad. Las creencias también tienen una función de gatillo, y eso hace que las creencias comanden nuestras acciones. Por ejemplo, si yo creo que los foráneos se llevan todo lo nuestro, entonces en cuanto llegue alguien de fuera de mi ciudad o de fuera de mi país, yo voy a hacer lo que sea para hacer que esa persona se sienta incómoda, o para hacer que el gobierno lo saque, o que le impidan que le den trabajo, o yo soy grosero con esas personas, o yo voy y me manifiesto para que lo saquen, ¿no? Entonces comandan mi acción. Las creencias hacen que yo haga las cosas que hago. Las creencias también funcionan como un imán, y esto hace que las creencias atraigan el contenido que tienen. Se convierten en profecías que nosotros mismos autocumplimos. Por ejemplo, si yo creo que a las mujeres solo les interesa el dinero, entonces mi inconsciente, como es afín a esas mujeres, porque como yo creo que así son todas, he aprendido inconscientemente a leer cuáles son esas mujeres. Y como la creencia es un faro que dirige mi atención, ¿cuál es el tipo de mujer en el que yo me voy a fijar? ¿Cuál es la única mujer que sobresale de entre todas las mujeres dentro de mi inconsciente? Las mujeres que se fijan en el dinero. Las creencias siempre buscan tener la razón, siempre buscan autovalidarse, porque la siguiente función de las creencias es ser un estabilizador, que le den coherencia al mundo, que le den una congruencia a la realidad en la que vivimos, porque realmente todos buscamos que este mundo tenga sentido. Realmente todos estamos buscando que este mundo signifique algo. Queremos que los astros signifiquen algo. Queremos que nuestro trabajo signifique algo. Queremos que nuestra familia signifique algo. Queremos que nuestras acciones a través del tiempo tengan un significado. Y las creencias son esos estabilizadores que le dan coherencia al mundo. Porque si el mundo no tuviera coherencia, nos volvemos locos. De hecho, las personas que pierden referencias del mundo, que ya no le dan significado a las cosas que le pasan, se vuelven locas. Porque entonces ya nada tiene un significado, nada tiene un sentido. Entonces, ¿para qué tiene sentido la pinche vida? Y se matan o matan a los demás, o se vuelven unos pinches sociópatas o algo así. Porque no hay una creencia que le dé estabilidad, no hay algo que le dé una congruencia a las cosas que les pasan. Y como las creencias le dan estabilidad a nuestra vida, entonces todas nuestras fuerzas inconscientes, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestros dones, nuestros talentos, todos van a estar enfocados de manera inconsciente
para que lo que nosotros creemos suceda. Porque si no sucede tal y como nosotros lo creemos, entonces la vida va a dejar de tener sentido. Y eso no nos conviene. La mente perdería su forma, su solidez. Entonces, todo lo que nosotros creemos es un imán para que eso suceda. Y entonces, si yo creo que las mujeres solo se interesan en el dinero, voy a cumplir esa profecía, porque de manera inconsciente voy a fijarme nada más en esas mujeres, porque son las que brincan a mi inconsciente. En esas de alguna forma me fijo, y esas por alguna razón me atraen. ¿Para qué me atraen? Para que vaya por ellas, para que las conquiste, o que ellas me conquisten a mí. Y entonces se vuelve realidad la profecía, y entonces mi mundo tenga sentido. Un mundo donde las mujeres solamente se interesan en el dinero. Las creencias también tienen una función de juez, porque definen el tipo de experiencia que nos queda después de una vivencia. Por ejemplo, las playas son un caldo de microbios, un caldo de mugre. Y entonces una persona que le dice, no, ¿sabes qué? Hay un congreso en la playa, tienes que ir. Y entonces la persona va al congreso en la playa. Pero como cree que las playas son un caldo de mugre, le preguntan cuando regresa, bueno, ¿cómo te fue? Pues el congreso es chido, pero el lugar asqueroso, ya sabes, como cualquier playa, pura caca de gringo flotante, y pinche mar, nada más de verlo me dio urticaria, y toda la semana me sentí mal, porque es que seguro hay tanta pinche chusma que va, que dejan sus pinches cisticercos, ahí flotando, y la bruma del mar como que los respiro, cabrón, y hasta ronchas me salieron en las nalgas, porque pinche congreso de mierda. Entonces, el hecho de que creas que las playas son un caldo de mugre, va a definir tu experiencia como negativa después de ir a cualquier playa. Pero si tú tienes una creencia que por equivalencia dice, el mar, bueno, vamos a decir que es por comandancia, el mar lo cura todo. Cuando le pregunta a la persona, ¿cómo te fue tu congreso? Uf, no sabes. El congreso bien, pero el mar sublime. No, hombre, hasta se me quitaron unas ronchas en las nalgas que traía por estar aquí en la ciudad, cabrón. No, hombre, el congreso fue lo de menos. La verdad es que la experiencia de estar allá, otra cosa. Entonces, las creencias son el juez que determinan la experiencia que vivimos detrás de cada evento, detrás de cada suceso. Entonces, si las creencias dirigen nuestra atención, definen nuestra experiencia, atraen su contenido, equilibran nuestra realidad al darle sentido, nos ayudan a prevenir eventos del futuro, son el filtro que bloquea nuestras percepciones, son el lente a través del cual miramos la vida y son el mapa a través del cual interpretamos la realidad. Podríamos decir que las creencias, ya sea por equivalencia o por comandancia, son básicamente la directriz de toda nuestra vida. Son la directriz de lo que atraemos a nuestra vida, de cómo lo sufrimos o lo disfrutamos, de cuántas veces esto se repite y de qué me quedo o qué aprendo con eso que me sucedió. Así que podríamos decir que como en una computadora el software determina la finalidad misma de la computadora, porque una computadora sin software no sirve para puta madre nada. Podríamos decir entonces que las creencias o el software de nuestra mente es prácticamente la serie de instrucciones que determinan toda nuestra vida. Todo y todos los que existen en nuestra vida. Las creencias son básicamente la esencia fundamental, el sentido que le damos a nuestra vida. Las creencias son la directriz de nuestra vida. Así de importantes son las creencias. Ese es el peso que tenemos que darle a las creencias. Ahora, más o menos, ¿qué es lo que crea las creencias? ¿Cómo es que se forman?
Ya dijimos que las creencias son estructuras en base a códigos lingüísticos que forman frases que generan por equivalencia o por comandancia instrucciones en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que crean las creencias? Y hay dos situaciones, hay dos factores. Las improntas, que son creencias con las cuales nosotros ya nacemos. ¿Qué cosas o cuáles son los factores que hacen que nosotros nazcamos con una creencia? Primer factor, un inconsciente colectivo tribal. Por ejemplo, aquí en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, después de la conquista se nos quedó una creencia colectiva, que es que tenemos que esperar al conquistador, ¿verdad? Tenemos que esperar al conquistador y nuestra tierra no vale nada, porque la conquistan y la despojan. Por lo tanto, vemos en los países latinoamericanos el mayor desperdicio de tierra, vemos la menor intención de ser emprendedor, vemos, a pesar de que hay muchísima riqueza biodiversa, hay poco Producto Interno Bruto. Por ejemplo, los chinos, después de la matanza, después del genocidio que hubo, después de la instauración del ateísmo institucional por parte de Mao, vemos que se mueren 80, 100 millones de chinos. Y después de eso, ¿qué programa les queda? Reprodúcete como pinche loco. Y hoy 1 de cada 6 es chino. En la tribu de la raza negra, vemos que son la raza que continentalmente más se llevan de donde viven. Vemos que es la raza que más esclavizan, que más se putean. Los llevaron a ser chalanes, no, ¿cuáles chalanes? Los llevaron a ser esclavos de todo el mundo. Y ahora una persona de la raza negra son los que más rápidamente y de manera más violenta se resisten a un arresto. Obviamente, pues ya en su inconsciente colectivo tribal se quedó ni un abuso más, ¿no? Vemos el inconsciente tribal colectivo que queda en Inglaterra, después de que se mezclan con las tribus escandinavas, con los vikingos, y cómo esa creencia tribal, ya que Inglaterra pues fue conquistada por Roma, por los vikingos, por los franceses, después de un tiempo el inconsciente colectivo de Inglaterra se queda en que la conquista es necesaria para la sobrevivencia. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que Inglaterra conquistó prácticamente todo el mundo conocido hasta hace unas decenas de años. Y muchos dicen hoy en día que realmente la familia Windsor y las otras familias de Illuminatis son los que siguen conquistando al mundo. Eso sería una impronta, una creencia que yo jalo de la tribu de la cual nazco. Por eso es muy interesante hacernos este análisis del genoma, en donde nos habla de cuáles son las razas que nos integran, cuáles son las tribus que nosotros traemos arrastrando en los genes. Y eso nos va a dar mucha razón, número uno, para entender cuáles son ciertos patrones que ya traemos relacionados con la forma de vida de ciertas tribus. Y dos, eliminaría totalmente el racismo. Porque cuando tú te des cuenta que en tus genes hay genes de negro, de indio, de hindú, de bereber, de vikingo, de lo que tú quieras, entonces vas a entender que todo el mundo está en ti. Y no hay manera de decir que el mundo o la gente de tal raza es una culera porque crees, tú también eres un culero entonces, cabrón. Otro tipo de impronta sería el inconsciente colectivo familiar. Y ahí en el inconsciente colectivo familiar tenemos dos cosas. Las fidelidades familiares inconscientes, que es que un ancestro hasta 4 generaciones tenga algún tipo de vivencia tan fuerte. Por ejemplo, tengo un tío que tenía muchísimo dinero y lo mataron para robárselo. Y yo me conecto con ese tío por nombre, por fecha de nacimiento, gestación o muerte. Y entonces, yo cuando nazco con la creencia de que el dinero es un peligro, porque pues a mi ancestro lo mataron por tener mucho dinero. Y yo le soy fiel a ese familiar de forma inconsciente, porque estamos conectados a través de una semántica. Nos parecemos mucho en nombre, en fechas, en parecido físico inclusive. Entonces para mí el dinero es un peligro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que si el dinero es un peligro, entonces yo voy a alejar al dinero de mi vida, porque yo quiero vivir, ¿verdad? A menos de que yo sea un suicida
En ese caso, bueno, pues yo voy a traer mucho dinero a mi vida, ¿no? Pero pues también me voy a morir pronto. Otro inconsciente familiar es el proyecto sentido. Si mi mamá quería una hija para que fuera su acompañante, ay, para no estar sola, entonces yo nazco creyendo que el matrimonio es malo para mí. El matrimonio es malo para mí. O el matrimonio me alejará de mi madre. ¿Por qué? Porque yo nací para ser un acompañante de mi mamá. Y si yo me caso, entonces yo no puedo ser acompañante de mi mamá. Y como yo le soy fiel al sentido de ese proyecto que tuvo, que se llamó yo, entonces voy a alejar a todas las parejas de mi vida. Y esas son improntas, creencias con las que nosotros ya nacemos. Ahora hay otra fuente que crea las creencias, que es la mayor parte, que son las impresiones. Las impresiones son cosas que me pasan a mí. Berito, ¿qué edad tienes? Por ejemplo, es que hay que ver el eclipse. Pronto va a estar el eclipse. 9:40. Ah, ok, tenemos 20 minutos. Hay cierto tipo de impresiones. Por ejemplo, las primeras impresiones son los eventos shock. Los eventos shock son situaciones que me suceden a partir de las cuales yo me formo las creencias. Por ejemplo, casi todas las primeras impresiones me provocan una creencia. Siempre que algo es nuevo, en mi mente va a formar una relación de equivalencia o de comandancia. Ejemplo, si la primera vez que yo conozco al novio de mi hija llega y huele a marihuana, yo voy a decir, el novio de mi hija es un marihuano. Y si para mí los marihuanos son peligrosos, yo voy a decir, el novio de mi hija es un peligro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar alejarla de él. ¿Qué me dice a mí que él no venía oliendo marihuana porque mi hija era la que fuma? O tal vez él no huele a marihuana, tal vez su mamá trabaja herbolaria y él le ayuda en su consultorio y ese día trabajaron con, puta madre, yo qué sé, cualquier otra pinche planta que se parece. Es inocente, Pedrito es inocente. Y entonces para mí es un pinche peligro. Y entonces yo le voy a hacer la vida de cuadritos a mi hija para que se pare de ese cabrón por una primera impresión que a mí me forma una creencia. Y esa creencia se sumó a otras, como la marihuana es un peligro. ¿En qué momento la marihuana es un peligro? Y digo, no es que defienda a los marihuanos, que sí los defiendo. Pero realmente son creencias que se van sumando y que me van generando una directriz de vida. Ahora, otra primera impresión podría ser el día en que manejo por primera vez, ¿no? Mi papá me dice, oye, vente, te voy a enseñar a manejar, ¿no? Y me trepa al coche. Y entonces yo estoy en el coche y mi papá se desespera bien cabrón. Entonces, pues como es mi primera vez, yo no sé bien coordinar los pedales y de repente el coche se me apaga. Y entonces mi papá empieza, no, pero es que agarra el pedo, es que ahí coordina bien las patas, puta madre. Entonces para mí, manejar es un estrés. ¿Por qué? Porque este pendejo se la pasa gritándome mientras me enseña. Entonces para mí manejar es un estrés. Entonces no importa que este güey sepa manejar súper chingón. Y no importa que me lleve a manejar 40 días, 3 horas. Como para mí manejar siempre es un estrés, todas mis capacidades van a estar disminuidas. Y entonces pues yo voy a ser más propenso a chocar. ¿Por qué? Porque para mí manejar es un estrés. ¿Por qué? Por esa primera vez que este güey se pasó de lanza conmigo. Por ejemplo, una primera impresión sería la primera vez que estamos en un lugar. Por ejemplo, la escuela. Eres alumno de nuevo ingreso, llegas al salón y entonces, no sé, ese día se te paró el gallo, o ese día traías una mancha en el uniforme, o ese día andabas mocoso y entonces hablas como así, ¿no? Y entonces apenas llegas y el maestro dice, a ver, preséntate. Y dices, yo me llamo Carlos. Y entonces todos van a decir, pinche gangoso. Y entonces, ¿qué vas a decir? Todos en la escuela son unos culeros, o todos en la escuela me agreden. Y entonces, como tú te haces esa creencia, a partir de ese momento, cada vez que tú vayas a la escuela, vas a llegar en posición defensiva, vas a intentar aislarte, no contactar con nadie, vas a intentar protegerte, o qué sé yo. Eso sumado a otras creencias puede ser una conducta totalmente extraña o anormal en la escuela. Te puede ser una persona violenta. Si tú anteriormente fuiste alguien que fue abusado y el día que le rompiste la madre al que abusó de ti, ese día dejó de abusar, bueno, pues de repente
llegas a la escuela, te rechiflan y en ese momento agarras al primero y le das un cabezazo, ¿no? Yo me lo di para atrás, pero te lo das para adelante, ¿no? Entonces, ¿de qué te ríes, Verónica? Era para contextualizar. Entonces, siempre en la vida, ya me imagino los comentarios, se vale sobar, pues no me dolió. Entonces, siempre una creencia sumada a otras va a generar una conducta totalmente específica, ¿no? Entonces, estos son los eventos de primera impresión que forman creencias. Segundo tipo de evento shock. Un evento inesperado. Algo que para ti siempre sale de una cierta manera, pero el día que sale diferente, te forma una creencia. Por ejemplo, andas con un novio y al principio todo es color de rosa, todo está bien chido, todo está a gusto porque llevas 2 meses con él y lo has visto diario y él siempre te habla bonito. Pero un día el güey está enojado porque algo malo le pasa en su vida, va por ti y cuando te dices, hola mi amor, ¿qué tiene? O no sé, bonito día mi amor, ¿qué tiene de bonito? ¿No? Y te contesta mal. Es algo inesperado. Entonces formas una nueva creencia. Tal vez esa creencia significa, mi novio ya me dejó de querer, ¿no? O hoy soy muy fea, ¿no? Hoy estoy muy fea, porque pues me habla mal, entonces estoy fea. Ay, que son mis chinos, es mi olor, es mi aliento. No, es que este güey está amputado por algo que le pasó. Pero pues como estos 2 meses han sido como de ay pura miel, pues porque te quiere bajar los chones, pues obviamente pues ha enmascarado sus formas de ser, ¿no? Pero ese día pues ya no le alcanzó esa máscara, porque o ya te bajó los chones o le sobrepasó el umbral de tolerancia lo que le sucedió por fuera, ¿no? Entonces, eso sería un evento inesperado, una forma de ser inesperada de su parte. Otro tipo de evento shock es algo que sea violento. Cualquier cosa que sea muy brusca, muy violenta, va a generar una creencia. Por ejemplo, el mar. Un día tú vas al mar, tal vez tú llevas 3, 4 días en el mar y de repente te metes y bueno, pues ese día pusieron banderitas rojas, tú no te fijaste y el pinche mar te jala, ¿no? O te metes en un punto que le llaman la licuadora, ¿no? En donde están las 2 rueditas y hay un caminito que te jala y te metes ahí y por más que intentas llegar a la orilla te jala, ¿no? Te manda para atrás. Y entonces para ti eso es muy violento porque pues te pinche revuelca la ola o te jala y estás cansado y es algo violento, es algo demasiado desagradable y entonces ahí formas la creencia de que el mar es un peligro y ni cagando te vuelves a meter o te metes así 3 pasitos y con tu pinche dona esta de patito, ¿no? Porque el mar es un peligro. Otro evento shock sería algo que no expresaste, un evento que te sucedió y que fue, no sé, de alguna manera intenso, pero no lo pudiste contar. Y como no lo pudiste contar, entonces no hay una descarga de esa energía que se generó en ti a partir de ese evento intenso. Por ejemplo, el típico niño abusado. El típico niño abusado es una vivencia súper intensa y el niño tal vez no la expresa porque le da pena, porque le da culpa, porque etcétera, etcétera. Y entonces en su mente ¿qué se genera? Una creencia de que el sexo me hace sentir culpable o de que mi familia es un peligro si fue un familiar quien lo abusó de él o estoy solo y nadie me entiende, ¿no? O la vida es dolorosa, ¿no? Y eso sucede porque la energía intensa de ese evento él no la expresa y no descarga esa energía. Eso le genera una creencia. Otra cosa que puede generar una creencia es cualquier cosa que involucre mi identidad. Algo que involucre mi identidad religiosa, mi identidad política, mi identidad sexual. Si un evento que sucede afecta a eso de alguna manera, yo me voy a formar una creencia. Por ejemplo, si yo estoy con mi suegro y mi suegro me dice, oye, es que para mí los médicos cirujanos estéticos son las prostitutas de la medicina, porque realmente ellos ni curan nada, ellos nomás son, ponen tetas y ponen algas, entonces, para mí, son unas prostitutas de la medicina. ¿Y tú eres cirujano estético? Puta
puta madre. Entonces en ese momento formas una creencia, mi suegro es un culero, o quiero matar a mi suegro, o formas la creencia de la casa de mi mujer, la casa de mis suegros me enferma, ¿no? O mi suegro es alguien en el que no puedo confiar, ¿no? O mi suegro es una persona odiosa. ¿Por qué? Porque involucró tu propia identidad. Otra cosa que puede ser una impresión que hace que nos formemos creencias son cosas que se repiten una y otra vez. Si algo se repite una y otra vez, me va a terminar formando una creencia. Por ejemplo, el día que yo presto dinero, ¿no? O presto el coche. Presté el coche una vez, regresó con 2 rayones. Presté el coche otra vez, regresó con un espejo roto. Presté el coche otra vez, me lo regresan sin gasolina. Y entonces en mi mente se forma una creencia. Siempre que presto el coche, me lo traen puteado. Entonces me genero una comandancia de no debo prestar el coche. ¿Por qué? Porque es algo que se ha venido repitiendo. Otra cosa, la última, son los acondicionamientos. Las frases que la cultura, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros maestros, cualquier medio nos va implantando poco a poco. El famoso adoctrinamiento. Eso nos llena de creencias. Hoy en día estamos llenos de creencias sobre el sexo, sobre el amor, sobre la posesión, sobre los territorios y sobre el dinero, que son puros pinches adoctrinamientos de toda la pinche sociedad, de lo que vemos en la tele, del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente esto es lo que crea las creencias, improntas, cosas con las que yo nazco o impresiones. Eventos shock con las características que ya vimos anteriormente o eventos repetitivos que ahí podríamos meter los acondicionamientos, algo que se repite una y otra vez. Entonces las creencias tienen, como ya vimos, bastantes funciones, y estas funciones, como ya vimos, le generan una coherencia a la vida. Entonces podríamos decir que las creencias son buenas porque le dan sentido a nuestro existir y hacen que nuestra realidad sea digerible, le dan sentido a nuestra vida. Pero el problema, lo malo de las creencias, es que casi todas son hipergeneralizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo que X es igual a Y o X genera a Y, yo todo lo voy a encuadrar a esto. Entonces yo digo, las mujeres solo se interesan en el dinero, yo hipergeneralizo y entonces ahora todas las mujeres se interesan en el dinero. Si yo digo que es que ya van 3 veces que voy al gym y me lesiono, en mi mente se genera la creencia, siempre que voy al gym me lesiono. Y entonces mi cuerpo me escucha y cada vez que voy al gimnasio algo va a pasar. Se me cae una pesa en la pata, mi entrenador me pone más peso del que aguanto, se me olvida calentar. Y eso de que se me olvida calentar va a obedecer a la creencia. Para poder validarla de que siempre que voy al gimnasio me lesiono, va a hacer que se me olvide calentar para que literalmente me lesione y sea esta profecía autocumplida. Otro ejemplo de generalización sería, jamás he conocido a un hombre confiable. Otro ejemplo sería, en ninguna parte encuentras gente honesta. Nadie en mi familia me ayuda. Nunca nadie me entiende. Mis padres siempre me critican. Todos los argentinos son mamones. Sin ofender a los argentinos que no ven. Hablo de generalizaciones que yo he escuchado en México, Chile, Perú, Brasil, un poquito. Los bebés lloran todo el tiempo. Todo el mundo es indiferente. Ningún político es honesto. Toda la gente negra es agresiva, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que las creencias van a hacer que yo me limite al mundo, porque si yo digo que ningún político es honesto, siempre que haya alguna contienda electoral, nunca nada me va a parecer. Y siempre voy a estarme quejando sin proponer nada nuevo. Si yo digo que todos los bebés lloran, entonces siempre que veo un bebé, mi primera reacción va a ser como que de rechazo. ¿Y saben qué voy a hacer? Que el pinche bebé llore. ¿Ok? Si yo digo, mis padres nunca me entienden, siempre mi actitud con ellos va a ser de aislamiento y nunca les voy a compartir nada.
Entonces, siempre que una creencia está instalada, yo voy a generalizar el mundo de tal manera que me impide experimentar el mundo al full. Me impide ver el mundo tal y como es. Y de ahí viene el dicho, vemos lo que somos. Vemos lo que somos. Nosotros no vemos el mundo que es, vemos el mundo que hay acá, vemos el mundo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo empezar a modificar las creencias? Bueno, vamos a ver de qué funcionaría modificar una creencia. Pongamos un ejemplo. Una situación. Mi hijo se acaba de salir de la carrera. Señora, ¿cómo se siente usted de que su hijo se acaba de salir de la carrera? Es que estoy encabronada. Del 1 al 10, ¿cuánto encabronamiento siento? Pues 10, ¿por qué puta madre? ¿Por qué se salió pendejo, no? Ok, ¿y qué más siente? Impotencia, ¿por qué impotencia? Pues es que, ¿qué puedo hacer? Ya se salió, ¿qué hago? ¿Lo jalo de los pelos? ¿Lo meto? No, ya hasta firmó su papel, ay, desgraciado. Del 1 al 10, ¿cuánto, señora? 9 de impotencia, ahí está. ¿Qué otra cosa? Es una frustración tremenda porque, ay, Dios mío, todo lo que invertimos, todo lo que, ay, cómo me frustra este tarado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiene frustración? No, pues un 6. ¿Y qué más siente, señora? No, pues es que siento culpa. ¿Y culpa por qué? Pues es que debí de ser más dura con él. ¿Cuánto culpa tienes del 1 al 10, señora? No, pues un 6 de culpa, porque, ay, es que si yo no hubiese sido tan blanda, ¿para qué le dimos coche? Ay, Dios mío, ¿para qué le dejamos ver Netflix, puta madre? ¿Para qué le compró Xbox, man? Ahora por eso se salió de la pinche carrera. Bueno, para identificar cuáles son las creencias que en ese momento son negativas, porque podríamos decir que más que negativas son improductivas. Pues son improductivas, ¿por qué? Porque le están generando enojo, impotencia, frustración, culpa, y eso ni va a regresar al chamaco a la universidad, ni va a generarle algo positivo a esta mujer, ni va a generar algo positivo en la comunicación entre ambos, ni nada, nada. Esa decisión es del cabrón chamaco y se acabó. Entonces, ¿cómo cambiar las emociones de esta mujer? Vamos a identificar su diálogo interno. Debí de ser más dura con él. Es que salió huevón como su padre. Es que qué va a hacer de su vida. Es que se va a morir de hambre. Es que sin un papel en esta vida no eres nadie. Esos son los diálogos internos que hacen que ella sienta estas emociones. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos su diálogo interno? ¿Cómo podríamos cambiarlo? Vamos a cuestionar sus creencias. Señora, dice usted que si su hijo sin un diploma no va a ser nadie. No, no va a ser nadie. Señora, ¿usted sabía que de los 10 ricos más ricos del mundo, solamente uno tiene un diploma? ¿A poco sí? Sí, señora. Ah. ¿Y usted sabía que su hijo, si seguía una carrera que no le iba a gustar, pues tal vez eso lo hubiera hecho una persona infeliz porque iba a dedicar 8 horas de su vida a algo que pues no le iba a traer nada positivo, no le iba a traer satisfacción? Y eso va a hacer que un día se infarte, güey, o se vuelva loco el pinche trabajo y ahorque al pinche jefe, o algo así. ¿A poco sí? Sí, señora. ¿Y usted sabía que tal vez esa escuela, digo, habría que platicar con su hijo, pero tal vez esa escuela le estaba acarreando más estrés y más frustración y más culpa a su hijo que otra cosa? Tal vez su hijo necesita dejar la escuela ahorita por meros fines terapéuticos. Entonces, cuando la mujer se replantea nuevos diálogos internos, nuevas creencias, vamos a ver que todas sus emociones van a bajar. Todas van a bajar: la impotencia, la frustración, el enojo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar una creencia? Por lo tanto, ¿cómo pudiéramos cambiar los resultados que esta creencia genera en nuestra vida? Paso número 1, identificar la creencia negativa. ¿Cómo identificamos una creencia negativa? Necesitamos observar qué situaciones de vida no nos satisfacen tal y como son. A nivel de salud, de pareja, de finanzas, de círculos sociales, de estado emocional, de proyectos creativos, de conexión espiritual. En esas 7 áreas de la vida, ¿qué cosas no salen como tú quieres? Cuando no salen como tú quieres, es que seguramente hay una creencia que las atrae. Porque acuérdate que las creencias son un imán. Entonces, haz un listado de las cosas que no te gustan tal y como son. Y cuando suceden, checa qué te dices a ti mismo. Siempre hay un diálogo interno que funciona como una autojustificación de por qué te está pasando eso. Ejemplo, es que no me satisface el dinero que gano. Ok. Y cuando
estás a final de mes y estás apretado con los gastos, con las facturas, con la nómina, y te das cuenta que no te satisface tu vida financiera, ¿qué te dices a ti mismo? Pues me digo que debí haber estudiado una carrera, me digo que mi padre tuvo la culpa por no darme una escuela, pienso que es que tal vez yo necesito empezar a hacer tranza para poder ganar dinero. ¿Ok? Ya que salieron esas frases, ¿sabes qué son? Son creencias. Que de entrada tal vez por eso estás jodido. Porque si sientes que solamente con un diploma vas a ganar dinero y no tienes ese puto diploma, entonces tu vida va a atraer todos los trabajos, negocios y socios que tú estés jodido para validar que no tienes dinero porque no tienes el diploma. Entonces, hay que neutralizar esa creencia. ¿Cómo la neutralizamos? Cuestionándola. Cuestionando cada elemento de la pinche creencia. Cuando decimos, es que solo con un diploma puedes ganar dinero, o puedes ganar mucho dinero, vamos a cuestionar cada elemento. A ver, si solo con diploma puedes ganar mucho dinero, ¿las personas que no tienen diploma no pueden ganar dinero? No, pues sí. A ver. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a buscar ejemplos de personas que no tengan diploma, pero que ganen mucho dinero. Y vamos a encontrar un chingo. Ahora, dices que la culpa la tiene tu padre por no darte una escuela. Si tu padre te hubiera dado escuela, ¿tú crees que realmente estarías ganando mucho dinero? O a ver, vamos a ver de toda la gente que su papá no les dio escuela, ¿cuántos realmente no han podido ganar mucho dinero porque su padre no les dio escuela? Y ahí te vas a dar cuenta que tu creencia es una pendejada. Porque si cuestionas la creencia en cada uno de sus elementos, vas a darte cuenta que solamente se basa en experiencias pendejas, culeras o con llenas de sufrimiento que tú tuviste, o cosas que ni son tuyas, cosas que se repitieron, pendejadas culturales, y te vas a dar cuenta que toda tu vida has estado trayendo una circunstancia por razones estúpidas, por programas inútiles en tu mente, por basura en tu software, por software obsoleto. Preguntas sucedieron en tu mente y te quedaste con la pura respuesta, y ahora la pregunta ya la olvidaste. Si dices que todos los hombres son infieles, ¿cuál es la pregunta? Bueno, pues es que en mis relaciones ¿ha habido alguno fiel? No, pues tal vez de 10 relaciones, tal vez 2 eran fieles, pero pues no te gustaban, no funcionó la relación, se fueron, se murieron, qué sé yo. Y los otros 8 sí fueron infieles. Ahorita ya se te olvidaron todos los demás. Ahorita nada más te quedan con los hombres son infieles. Y eso va a traer a las siguientes 10 relaciones sean infieles. Entonces, hay que neutralizar las creencias cuestionándolas en cada instante, en cada momento. Después de neutralizarlas, ahora necesitamos meter una creencia empoderante. ¿Qué razón? Ya tenemos que ver el eclipse. 2 minutos y terminamos. Hay que generar una nueva creencia antitésica que sea lo contrario a esa creencia limitante. Por ejemplo, solo con diploma se puede ganar mucho dinero. La creencia antitésica sería: el ganar mucho dinero es posible a través de mis talentos. Y si ganar mucho dinero es posible a través de mis talentos, puta madre, entonces nada más necesito descubrirlos, sacarlos a la luz, pulirlos, y voy a ganar un chingo de dinero. Porque automáticamente voy a atraer las situaciones en donde mi talento puede ser explotado, vendido y sistematizado. Entonces, identifiquemos la creencia, cuestionemos esa creencia hasta neutralizarla en cada elemento de su contenido, en cada uno de estos, desde el X hasta el comando, hasta el predicado. Y después vamos a generar una creencia antitésica, y esa creencia antitésica la vamos a instalar. ¿Cómo la vamos a instalar? La vamos a instalar mediante la repetición. Diariamente nos vamos a levantar y vamos a repetirnos 4, 5, 10 veces esa creencia. Puedo ganar mucho dinero utilizando mis talentos. Mis talentos me van a traer mucho dinero. Mis talentos me van a generar una economía mucho mejor. Y lo vamos a repetir diariamente. ¿Ok? Este es un método un poquito artesanal. Hay métodos mucho más eficaces. Pero bueno, este funciona. Hay muchos otros métodos, pero se nos acabó el tiempo. Es hora de ir a ver el eclipse. Ya va a entrar en su punto
ya va a iniciar su punto máximo. El punto máximo va a ser a las 11:12 en tiempo de México, así que ya va a empezar esa etapa en unos próximos minutitos. Es hora de irnos al eclipse. Recordemos que el eclipse es un evento de transformación, así que aprovechan para transformar muchas cosas y de paso pues las pinches creencias pendejas que ahí tienen. Así que vámonos a ver el eclipse, señores. No me da tiempo de explicarles muchas más cosas de las creencias, pero las vemos este fin de semana en el Remodela tu Mente, viernes, sábado y domingo. Tenemos un curso precisamente para identificar y reprogramar creencias. Vamos a ver 3 días enteritos de cómo se reprograman, cómo se identifican, cómo explorar el inconsciente para identificar todas las creencias negativas alrededor de las relaciones, el dinero, los amigos, la pareja, el sexo, la salud, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Y vamos a desplazar todas esas pendejadas para meter nuevos programas. Los principios hoy los vimos, pero bueno, el contenido no me es posible por falta de tiempo. Así que nos vemos este viernes. Cualquier información que necesiten, el WhatsApp es 442-287-2674 y ahí en un WhatsApp les dan toda la información. Así que nos vemos este viernes. Vamos al eclipse. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Lavín. Les recuerdo que en mi canal de YouTube hay más de 300 horas de cursos, capacitaciones gratis para cualquier persona. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, su tiempo, que es invaluable. Y bueno, una disculpa una vez más por haber pospuesto esta transmisión. Les agradezco con el corazón que estemos en contacto, sintonizarnos en este canal. Así que, señores, por hoy sería todo. Muchísimas gracias. Dios nos bendice y buenas noches. ¡Vámonos!